Ok. ¿Qué documentos necesitamos para que se autorice la venta de acciones? ¿Sí? Necesitamos copia de la escritura social. ¿Cuál es la escritura social? El acta constitutiva, que fue del tema del primer parcial. Es el documento que lleva todos los requisitos, se hace ante el notario, ¿sí? Y los inventarios y avalúos. ¿Qué son los inventarios y avalúos? Es el estado económico de una empresa, ¿sí? ¿Por qué es necesario? Pues para saber qué situación económica tiene quien venda las acciones, ¿sí? Cuáles son sus activos, cuáles son sus pasivos, ¿sí? Y dicha autorización se otorgará llenando los requisitos, como les decía, lo de la garantía, pero nos vamos a enfocar a la escritura y al estado financiero de la empresa. ¿Qué pasa si no tenemos escritura constitutiva? Nos vamos a convertir en una sociedad irregular. ¿Qué es irregular? Acuérdense que no está registrada, y si no hay un estado financiero, nos deja mucho que desear en el ámbito empresarial. ¿Qué significa? Pues que a lo mejor es una empresa sólida y que las personas que quieran adquirir sus acciones pues no van a confiar, y puede haber fraudes y resultan perjuicios económicos para esta situación, ¿verdad? Allí en su libro el autor nos marca 3 puntos, ¿sí? Y nos dice cada uno, ¿verdad? Y ahora vamos a la Asamblea General Constitutiva. Acuérdense que la Asamblea es un grupo de personas y la Asamblea General Constitutiva es el órgano supremo. ¿Qué significa el órgano supremo? Como en una universidad, el órgano supremo es el rector. Aquí en los negocios de sociedades anónimas, la Asamblea General Constitutiva pues es el órgano que dirige o el que resuelve los problemas más grandes que puede tener una empresa, ¿sí? ¿Y de qué se va a ocupar? De comprobar la existencia de la primera exhibición del proyecto de los estatutos, de examinar y aprobar el avalúo de los bienes aportados distintos al numerario. Acuérdense al inicio del curso que decíamos que un socio puede aportar dinero o puede aportar en especie. ¿Qué significa en especie? Puede aportar inmuebles, edificios, casas, bodegas, puede aportar muebles que pueden ser vehículos, mobiliario. Todo se hace una evaluación y al final todo es comprobable en dinero, ¿sí? El tercer punto de la facultad de la Asamblea es deliberar de la participación de los socios fundadores, ¿sí? Y el nombramiento de los administradores. ¿Qué papel desempeña el administrador en una empresa? Acuérdense, ya lo hemos visto, que es el que lleva el eje central. ¿Cómo el eje central? Es el apoderado legal de una empresa, porque es la primera persona que afronta los problemas legales. De acuerdo al artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el apoderado legal es el administrador, ¿sí? Y ya les he dicho en algunos temas que como son empresarios, ellos pueden dar poderes a los abogados. ¿Qué significa? Que no van a ir ellos a las instancias judiciales a manejar sus asuntos, se los dan a un abogado que maneje el área empresarial, ¿sí? El capital social es el concepto económico aritmético, ¿sí? Pero ahora hay que tener mucho cuidado con la ley antilavado. ¿Qué significa la ley antilavado? El origen de ese dinero. ¿Qué significa el origen de ese dinero? ¿De dónde viene? ¿Sí? Porque ahorita ya el notario existe la inteligencia financiera. ¿Qué es la inteligencia financiera? Que en asuntos de más de 1.200.000, el notario le da vista a la Secretaría de Hacienda
y se investiga el origen de esas aportaciones hechas por personas, lo que significa que de dónde viene ese dinero. Entonces, acuérdense, para evitar caer en situaciones de delitos de personas unidas, como son la delincuencia organizada, ¿sí? Entonces, a nosotros nos toca el filtro legal, decirle a esas personas, socios, que de dónde viene el origen de sus dineros. Puede ser por herencias, por negocios, y porque nos lo van a preguntar, ¿sí? Porque ahora esta sociedad se divide en acciones, que significa que al juntar todo el dinero, pues se va a fraccionar en acciones, ¿sí? Y en la página 78 de su libro viene el vocablo acción, ¿sí? Dice que la fracción es en que está dividido el capital, y las acciones son el conjunto de derechos y obligaciones, y el título que representa debe ser nominativo. Entonces, siempre que escuchemos hablar de un empresario, ¿qué significa? Que ese empresario pues es accionista. ¿Y en qué porcentaje? Hasta que no veamos los documentos llamados actas constitutivas, ¿sí? Ahora, ¿cómo valorarlas? Pues de acuerdo, si entran a la bolsa, pues van a adquirir un valor económico, son indivisibles porque son entre varias personas y solo van a representar el capital, ¿sí? Entonces deben siempre estimarse en efectivo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra accionista, ¿a qué nos conlleva el pensar? Accionista es un empresario, ¿sí? Hablando de sociedades mercantiles, ¿sí? No olvidemos que los empresarios también pueden ser personas físicas, pero como estamos hablando de sociedad anónima, cuando ustedes se refieren, es el accionista mayor que entendemos. Accionista mayor significa que casi es el dueño de la empresa. ¿Y con qué documento se respalda? Con el documento llamado acta constitutiva, ¿sí? Entonces, ahora vamos a entender la acción como un conjunto de derechos y obligaciones, tales como de percibir dividendos o intereses, y entre más acciones tengas, pues vas a tener más manejo de la sociedad, lo que significa que quien tenga más acciones puede tener más decisiones. Traducción, ¿sí? Accionista mayoritario puede tomar decisiones con más número de votos que un accionista minoritario, ¿sí? No entendámoslo como situación de discriminación, no, es un negocio, ¿sí? Quien aporta más, pues es el que toma el rumbo, ¿sí? Recuerden aquí que estos dineros son bien vigilados, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo como accionista considero que hay malos manejos financieros en una empresa? Para yo comprobarlo, que voy a ordenar una auditoría. ¿A quién? Al órgano de vigilancia. La auditoría me va a dar reflejos económicos, y esos reflejos económicos van a fincarse en responsabilidades de personas, ¿sí? Por el mal manejo de los dineros, ya que me conlleva pues a situaciones penales, ¿sí? Entonces, nuestra función debe ser muy integral, no por el hecho de que manejemos el área mercantil, significa que no sepamos manejar el área penal, ¿sí? Las cosas son tan claras, ¿verdad? A ver, si ingresaron 100 millones a la empresa y crecieron un 3%, me debe decir el crecimiento. Pero una empresa también tiene gastos, ¿sí? Pago de servicios, pago de empleados. ¿Y qué me va a reflejar? Con las mentadas finanzas ilustradas en índices de frecuencia, ¿sí? Que son gráficos
¿sí? Aquí les voy a poner una ilustración, ¿sí? Como un gráfico nos puede decir si una empresa va hacia la baja. ¿Cómo es hacia la baja? Que en el mes de enero, febrero, marzo, abril, tuvo que haber subimientos, ¿sí? Pero vamos a un ejemplo actual de nuestra sociedad. Ahorita con esta contingencia que tenemos, pues muchas sociedades va a haber decrementos económicos. ¿Cómo? Vamos al área restaurantera. ¿Qué es el área restaurantera? Son sociedades de negocios que forman negocios de comidas. De repente vemos que ya hay negocios cerrados de comida, ¿sí? Entonces, ¿qué va a provocar? Crisis económicas en nuestro país, ¿sí? Esa empresa, si tenía un registro, vamos a suponerle de 30,000 pesos diarios, y de repente esos 30,000 marcan a cero, ¿qué nos va a reflejar? Es una pérdida económica. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Pues de muchas formas, ¿verdad? Hay que ver los boletines presidenciales que dicen que esos negocios se cierren, ¿sí? Y aquí, ¿qué va a causar? Familias sin ingresos, ¿sí? Porque imagínense cuánta plantilla puede tener un restaurante, puede tener el jefe de cocina, el chef, los que recogen la loza sucia, los que lavan la loza, el mesero que te sirve, el auxiliar del cocinero. Es toda una industria, y de repente cerrarla pues va a traer muchas crisis económicas, ¿verdad? Entonces a esto me refiero, ¿verdad? Que las acciones de una empresa pueden ir a la baja o pueden ir a la alza, ¿sí? Porque una empresa puede ir a la alza por su aceptación en el comercio. ¿Cómo es su aceptación en el comercio? Pues si es un negocio de comida, recuerden que esté sabroso, que esté rico, ¿sí? Que agrade el paladar de los comensales, ¿sí? Y otra cosa, las actitudes personales de las personas que atienden, ¿sí? El primer contacto que tiene un comensal es con el recepcionista, que ahora tiene otro nombre, que es el recepcionista, el que recibe a la persona y la lleva a la mesa, ¿sí? Y que lo que le da, de acuerdo al clima, le puede dar una bebida refrescante, hace todo agradable, y luego ya entra lo que es las precomidas. Que es la precomida? Pues darte, no sé, alguna bebida, una precomida que puede ser una pequeña botana, te lleva la carta. ¿Para qué? Para que tu clima emocional vaya bajando, porque vas a ser atendido, y empieza el gusto por el platillo que eliges y de acuerdo a tu capacidad económica, ¿sí? Entonces estamos hablando ahora de negocios que han formado gastronomías, ¿sí? Que ahorita en nuestro país pues la vivimos, ¿sí me entienden? Porque ya no hay restaurantes, porque ya no hay bebidas, por la situación que se vive, ¿sí? Entonces, un empresario siempre debe estar innovando día a día su negocio, ¿sí? Si ahorita le funcionó en el mes de febrero la temporada de Love, corazón a corazón, ahora en marzo, primavera. Que ustedes saben mejor inglés que yo, ¿sí? ¿Qué es renacer? ¿Qué es la primavera? Renacer en nuestros negocios, en nuestras personas. Nuestras actitudes deben de renacer, ¿sí? Y una sociedad debe estar siempre creciendo, renaciendo, ¿sí? No porque ya tengo un posicionamiento
en el mercado ya voy a decir, ya voy a bajar la guardia. No, al contrario. Tú, como socio industrial, como socio accionista mayoritario, minoritario, puedes entrar al área de cocina y vigilar por ti mismo, a ver qué tal está la sopa de verduras o el corte que le lleva al comensal, y lo que no esté bien, ver por qué no sale bien, ¿sí? A lo mejor tus insumos no son de buena calidad, qué son tus insumos, tus condimentos no están bien profesionales, o el chef no fue bien calificado, y todo llega a la mesa, ¿sí? Cuando el cliente toma su primer bocado con el cubierto y ves hacia su cara, es tu primer impacto. ¿Cómo que tu primer impacto? Que dices, qué agradable o qué desagradable. Si es desagradable, pues la sociedad se puede ir a la baja. Sí, a la pues tengo muy bien la junta de socios, la sala de socios, y no te vas a lo primordial, que es el producto que ofreces, ¿sí? Y eso es un detalle que los empresarios no deben olvidar, ¿sí? Las atenciones, las educaciones que se tengan hacia los comensales, a los clientes, es muy importante, muy básica, ¿sí? Porque un cliente mal atendido va a dar una mala difusión de nuestra empresa, porque a lo mejor el recepcionista estaba de mal humor, pero ese recepcionista debo yo capacitarlo para que esté siempre con el mejor humor, y el mesero que atiende al comensal debe tener el mejor humor, ¿sí? Y la mejor presentación de pulcritud y de limpieza. Recuerden que la pulcritud es básica en toda la vida, y más si estamos hablando en un negocio de comidas. Aquí les aterricé un ejemplo de cómo una empresa puede ir a la alza o puede ir a la baja. Recuerden que son capitales, pero los capitales no se mueven solos, se mueven por personas, ¿sí? Que ya sea que atraigamos a una persona o que esa persona se vaya con un mal sabor del servicio, ¿sí? Que a lo mejor el recepcionista, la mesera no fue bien atendido, que a punto de terminar el proceso el postre no fue bien llevado, no sé, son muchos detalles que cuentan en una empresa. Entonces, nuestro trabajo es ser asesores legales, ¿sí? Pero no está de más decirle a la empresa, no descuides ningún detalle. ¿Qué significa no descuidar ningún detalle? Que el mínimo detalle puede convertirse en el máximo problema. Interpretación, ¿sí? Si tengo un mal empleado, que es el recepcionista del restaurante, me va a generar muchos problemas, porque puede hasta discriminar a una persona, ¿sí? Y nosotros debemos, como socios, eliminar esos problemas, ¿sí? Entonces, para que nuestra empresa haya crecido hacia la alza, no es obra de la casualidad, es obra de muchos componentes profesionales, de los abogados, de los contadores, de los financieros, de los publicistas, que es el publicista, pues el que a la calle, al internet, lleva el negocio de la comida, ¿sí? Y para que una empresa tenga un buen crecimiento económico, debemos de ser un equipo de personas, ¿sí? Siempre en nuestra familia nos enseña a trabajar en equipo, ¿sí? Como nuestro equipo, nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hermanos. Vamos a la escuela, trabajamos en equipo, y cuando ya trabajamos en empresas, vamos a entrar en equipo, que ya está ahí de años y que nos vamos a integrar y que nosotros vamos a llegar como un elemento que vamos a trabajar. Pero aterrizando al tema, vamos a la clasificación de las acciones: ordinarias, privilegiadas y de goce. Las ordinarias son las que tienen iguales derechos, las privilegiadas que tienen derechos especiales
ya sea patrimoniales o derecho de voto, ¿sí? Aquí lo van a leer porque son acciones privilegiadas, porque puede haber socios fundadores, ¿sí? Y las acciones de industria, ¿sí? Faltaron las acciones de goce. ¿Cuáles son las acciones de goce? Son las que emiten en ocasiones el reembolso de aportaciones que representan, o en ocasiones a la entrega al socio una suma sacada de utilidades y correspondiente al valor, ¿sí? Sin que este importe el reembolso. Aquí viene más explicado con su autor. Las acciones de industria, ¿sí? Es un tipo de acción que se da en favor de personas que prestan servicios a la sociedad como inalienables y circunstanciales. Acuérdense que los socios industriales pueden ser calificados como los socios fundadores, porque va a tener mayores beneficios esa persona, porque fue el primero que creyó en un negocio, que lo fue fortaleciendo, ¿sí? Y todos los negocios tienen sus épocas buenas y épocas malas, ¿sí? ¿Y qué debe hacer el empresario? Saber manejarlo, ¿sí? Bueno, me quedo a sus órdenes y nos faltaría la acción como el título que lo representa. Pueden leer y enviarme preguntas a Classroom, de dudas, de cosas, pero espero que haya quedado la mejor explicación con el ejemplo que les di. Estoy a sus órdenes, su servidor Juan Bermúdez. Un gusto, un placer saludar.